Bienvenidos chicos, chicas a nuestro canal Sin TV. En esta ocasión nos encontramos en la comunidad Quebrada Guabo, celebrando los 28 años de la fundación de la comarca Ngave Buglé, organizado por Fundación Ngave Buglé. Veamos el siguiente video. El desarrollo de una actividad donde los niños de manera sana, familiar, recreativa pudieran participar. Lo que estamos haciendo es la conmemoración de los 28 años de haberse declarado la comarca Ngave Buglé. Es una actividad que estamos por primera vez desarrollándolo en esta comunidad debido a que muchas de las personas residentes quisieran ir allá a Notubrí, pero no hay otras posibilidades por la distancia que hay y por la posibilidad de participar. Aquí estamos haciendo esta actividad comunitaria con participación de varias organizaciones. Por ejemplo, los muchachos que hacen el movimiento para el 7 de marzo de los festejos, la actividad de los festejos patrios. Está la Asociación de Mujeres Ngove, ASMUN, están los grupos de Nuestro Hogar, están los grupos de padres, familia de la escuela que tienen que ver con esto, y estamos nosotros lo de la fundación. En conjunto se ha organizado esta pequeña actividad por primera vez en honor a ese festejo con una lectura muy relevante de lo que fue desde el inicio hasta el presente que se desarrolla sobre la comarca Ngove. De verdad esto, agradecerle a la Fundación Ngave Buglé, en especial pues al que guía este proyecto, el señor Cleto Montero, mejor conocido en Overe como IBI. Y esto es un espacio de fortalecer nuestra identidad para esta generación, que conozca nuestra cultura, del por qué nosotros cada 7 de marzo hacemos estas actividades en Boabdi, pero también debemos ir fortaleciéndolo en nuestras comunidades, y esta iniciativa es de resaltarlo, felicitarlo, y hoy estamos acompañando a la Fundación Cultural Ngave Buglé y a la comunidad de Quebrada de Guabo para resaltar nuestra cultura, nuestra identidad, y de verdad un feliz aniversario número 28 para la comarca Ngave Buglé. Kui Krubate con bijudo tibdo medare kuwene no indane de Bugrabdi mueken hakai gwetaida huda kotara teri kai gwetaida grevdi kwa awne meda kuwene migadre hakoni Ngave kia badi erado owadani hebdi nekurere kuweni gwe ninu nangaño awne ñarriaite Kui Krubate con bijudo tibdo. El objetivo es que la comunidad, en su mayoría la familia que no pueden ir allá a Notubrí u otra comunidad, tengan su propia actividad propia y puedan participar como familia. Lo otro es que los niños, los jóvenes de la comunidad se integren y conozcan qué es lo que se está llevando en el proceso actualmente. Hay muchas expectativas, ¿verdad? Hoy se cumple 28 años de aniversario y se está celebrando en Yanutiri. La mayoría de nuestros líderes están allá, pero por orden del gobernador se dijo que los que no podían viajar participaran en comunidades y en eventos culturales, fundaciones, organizaciones a nivel cultural de artesanía y organización en esta comunidad, y decidimos participar acá porque nos queda más cerca. Bueno, se ha hecho un recuento histórico de la lucha. Nuestros líderes anteriores participaron con una meta, con un deseo de lucha, lograr un territorio para la comarca Ngave Buglé. Hoy en día tenemos mejor ventaja porque nuestra juventud se están preparando en diferentes profesiones, leyes, abogados, profesores, maestros, arquitectos, ingenieros, diferentes especialidades se están preparando, y creo que hay una ventaja para la futura demarcación de lograr mayores éxitos todavía, porque ya lo importante es la ley 10 que se creó, y de eso tenemos que desarrollar nuestra comarca, los líderes y la juventud. A la población en general Ngove, sobre todo los estudiantes, la población joven, intégrese a esto que tenemos que rescatar, porque se nos está perdiendo el idioma, se nos está distorsionando parte de la cultura, y el único garante son ustedes los jóvenes, que en el futuro tendrán que llevar esto adelante. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, lo poco que hemos podido rescatar o encontrar por allí, estamos aportando ideas para que esto se fortalezca hacia las futuras generaciones.
Votaré con el corazón. Hemos llegado al final, gracias por ver nuestros videos. No se olviden de compartir nuestro contenido por las diferentes redes sociales. Nos vemos en un próximo video.